Benicio Lemes era un empleado rural y vivió toda su vida en General Alvear, provincia de Mendoza. Estaba casado con Marianela Munilla y tuvo 3 hijos, el menor de los cuales había sido sacrificado por los sellos hacía 10 años, a la edad de 10 años. A raíz de esto, su esposa, Marianela Munilla, se había quitado la vida 3 años después, y ahora, víctima de una enfermedad fruto de la depresión, había finalmente muerto él. Si bien era 4 años menor que Juan, sus características eran ideales para el cambio de identidad. Vivía lejos, sus hijos eran grandes y tenían su propia vida hecha, su esposa estaba muerta, y él tenía razones para emigrar de su tierra y dejar atrás su pasado. Cuando interceptó su certificado de defunción, después de 3 semanas de infructífera búsqueda, un poco por las características propias del fallecido, otro poco por la desesperación de su situación, no lo pensó 2 veces y destruyó el documento. A partir de allí, Benicio Lemes y Juan Pablo Farrell pasarían a ser la misma persona. Un contacto dentro de la Dirección Nacional de Tránsito le facilitaría un registro de conductor con su nueva identidad, y con ese único documento podría moverse por un tiempo, al menos hasta las próximas elecciones, cuando los controles en la entrega de DNI se hacían más laxos, y podría acceder a un documento completamente legal bajo excusa de pérdida del anterior y sin mayor acreditaciones que algún servicio a su nombre y, por ejemplo, una licencia de conducir. A partir de ese momento, ya nadie podría decir que Lemes y él no eran la misma persona. Pero hasta entonces, debería tener mucho cuidado de exponerse a situaciones que lo obliguen a una verificación demasiado formal de su identidad, y aprenderse muy bien los motivos por los cuales había decidido venir a Buenos Aires después de 43 años de vida en Mendoza. Vamos, boluda, hay que hacernos sentir bienvenidos. Decía una joven de no más de 20 años a otra, más o menos de su misma edad, en la cola de la parada del 182, en Avenida Olivera y Cajaravilla, en la cual Juan también se hallaba esperando. No sé, hay que ver qué dicen mis viejos. Respondió la otra, un tanto reticente, Si lo organiza el PU, que era como los jóvenes llamaban al partido único. ellos van a estar de acuerdo. Mi viejo dice que el PU no está muy convencido de la entrada de los cascos al país. ¿Qué sí, boluda? Si ellos mismos los invitaron y ahora están organizando una fiesta monumental para recibirlos. Hablaban despreocupadamente, como quien habla de la moda o de algún programa de televisión. No sé, yo te digo lo que dice mi viejo. Por ahí no está muy de acuerdo con que yo vaya a recibirlos al puerto. Dale, nena, vamos. Va a haber show en vivo, comparsa, murga, fuegos artificiales. Dice que cierran los pibes de la esquina presentando 2 temas inéditos. Va a estar re bueno, boluda. Sí, ya sé. Además, va a estar lleno de milicos. Mirá si nos levantamos alguno. Mirá si nos levantamos algún casco. ¿Te imaginas? Esos cobran en dólares. Por ahí, ¿quién te dice? Terminamos yéndonos a vivir a Norteamérica o Alemania o Noruega. Pará, boluda. Te re fuiste al carajo. Interrumpió riendo. ¿Por qué? ¿Vos pensás que esas cosas no pasan? Las minas de allá son re frías, boluda. Cuando estos tipos prueban la carne argenta, vas a ver, se van a volver locos. Locos. Estos tipos no se vuelven locos, si no tienen sangre en las venas. Viven de la apariencia. De la puerta para afuera no te van a dar ni bola. Y de la puerta para adentro te van a infiestar entre 20. Te van a hacer un pibe que no vas a saber de quién es. Y te van a dejar tirada acá como un trapo y con el pendejo al hombro. Mientras ellos vuelven a Norteamérica, Alemania o Noruega con sus frías e insípidas esposas o novias o lo que mierda tengan allá. Qué boluda que sos, ¿eh? Así no vas a llegar a ningún lado. Tenés que ser muy pelotuda para que te hagan un pibe hoy en día. Y si hay que enfiestarse, y bueno, nos enfiestamos. O a vos no te gusta garchar. Sí que me gusta, pero con quien yo quiero. Mirá, boluda, yo prefiero ser la amante de un inglés colorado, dientón y con olor a grasa de ballena, a la esposa legal de un negro cabeza en este país de mierda. Como siempre, cuando hay que llevar la teoría al campo de la práctica, la puta realidad nos sorprende con su maldito hato de complicaciones. Una cosa es saber qué hacer, y otra muy distinta es hacerlo. El paso a la clandestinidad trajo aparejado un sinnúmero de dificultades, y no en un aspecto intrínseco de la situación, sino en el ámbito material y concreto de lo cotidiano.
siendo nadie, viviendo de a 12 horas con tarjeta de débito robada, era medianamente simple perderse entre la gente sin llamar la atención. La única debilidad de dicha práctica era lo perentorio de la misma. No podía permanecer así mucho tiempo, pues más temprano que tarde lo sorprenderían con la mano en el bolsillo de alguien y todo se iría al cuerno. Sin embargo, cuando finalmente se convirtiera en Benicio Lemes, si bien a largo plazo solucionaría toda complicación, en lo inmediato lo sumiría en la complejidad inherente del existir. Como Juan, él era un hombre con una vida hecha, con un conocimiento de su oficio aprendido a lo largo de su experiencia. Tenía acceso a líneas de crédito, a una vivienda y a cierta seguridad socialmente sustentada. Como Benicio, la cosa se complicaría sobremanera. Un empleado rural era algo demasiado ajeno para alguien citadino por naturaleza como él. No sólo no tenía conocimiento de los oficios del hombre del campo, sino que no tenía conocimiento de ningún oficio que no fuera el de espiar, y esto por sí mismo ya era una complicación demasiado grande a la hora de organizar todo lo relacionado a su nueva vida y subsistencia, en una edad en la cual ya estaba fuera de todo mercado laboral. Al asumir una identidad como propia, debería ser condescendiente a ella, existir en ella, exponerse públicamente en ella sin que nadie note que no le pertenece y, lo más difícil, aun para alguien tan ágil como él, pasar satisfactoriamente los interrogatorios del CIP. Ser un empleado rural recién llegado de Mendoza, con 43 años y ni un peso a su disposición en el banco, era una forma sumamente compleja de empezar a organizarse. En primer término estaba el alojamiento. Una cosa es vagar anónimamente y sin rumbo por las escasísimas y extremadamente caras pensiones que aún quedaban en la ciudad, y otra era pretender una vivienda como cualquier ciudadano normal y legal. Para vivir en esta ciudad superpoblada de mudanza sistematizada y distribución de viviendas regularizadas por el Estado y atrasadas aún en la resignación de un inquilinato, necesitaba inscribirse en el llamado Registro Urbanístico de la Nueva Buenos Aires, RUNBA, registro que se encontraba cerrado desde el último reordenamiento urbano. Y si bien, como todo el mundo sabía, había maneras de inscribirse a través de los contactos necesarios y merced a una importante suma de dinero, él no disponía de ningún capital, pues al haberse retirado el circulante de la vía pública hacía 8 años, obligando la bancarización de toda la población, la única manera de comercializar era merced a tarjetas y movimientos de cuenta. Y como al dejar de ser Juan Pablo Farrell tan intempestivamente perdió todo derecho a sus cuentas, y al usurpar la personalidad de un muerto con familiares vivos, no podría utilizar dinero de esa cuenta sin ser descubierto por los sobrevivientes del fallecido, solo podía continuar robando tarjetas de débito hasta volver a entrar en el sistema. Además, otro requisito indispensable para integrar el plan de viviendas del Estado era acreditar un empleo medianamente sólido, o cuanto menos una profesión que diera cierta solvencia, cosa de la cual Juan, en su nuevo rol, carecía. Wally, no te vayas tan allá. Quédate por acá donde mamá te vea. Gritó una mujer de unos 35 años que se había sentado junto a su pareja en la otra punta del banco que Juan ocupaba en la plaza Sáenz Peña. Decile vos que no me da bola. Recriminó a su esposo. ¡Wally! ¡Hacele caso a tu madre, pendejo de mierda! Reprendió él, a lo cual el niño, de no más de 8 o 9 años, acató la orden. ¿Qué cosa con este pibe? Es hijo del rigor. Reflexionó la madre, casi como justificando ante quien pudiera haberlos escuchado. Lo que pasa es que ya te tomó el tiempo a vos, Coronó el padre. vos le hablas mucho, mucho le hablas vos. A los chicos hay que hablarles. Sí, sí, hay que hablarle, pero cuando se ponen tercos, un buen coscorrón en la sabiola, como hacía mi viejo. Si no, mirá. Este hijo de puta es capaz de mandarnos en cana. Comentó ella con gracia. El otro día estaba mirando la tele y escuchó que estaban analizando tomar denuncias de chicos mayores de 10 años. El guacho me mira, se sonríe y me hace ojo. ¿Denuncia de qué? Preguntó él con cierta sorpresa.
de posibles sellos. Viste que la mayoría de los sellos son integrantes de la misma familia. Bueno, estaban viendo la posibilidad de poner algún 0800 para que los pibes de más de 10 años dejen constancia si sospechan que algún integrante de la familia tiene actitudes extrañas con ella. El hombre lo pensó un momento. No me parece mal. O sea, estos tipos van por los pibes. ¿Quién mejor que los pibes para darse cuenta si alguno lo está mirando raro? No, sí, yo tampoco digo que esté mal. A mí también me pareció una buena idea. Aunque bueno, tampoco estoy muy segura de qué puede darse cuenta un nene de 10 años. ¿Vos te crees que los pibes son boludos? Que no saben las cosas. Boludos no, pero ingenuos y fantasiosos sí. ¿Cuántas veces ven cosas donde no las hay? Y bueno, para eso están los del CIP. Si denuncian a alguien y ese alguien no es ellos, lo van a dejar ir. Mira qué fácil. No, sí, eso sí. ¡Wally! ¿Qué te dije, la puta que te parió, pendejo de mierda? ¡Vení para acá! Volvió a gritar el padre al ver que se alejaba más de la cuenta. Igual quédate tranquila, que ahora con los cabezas de tortuga vas a ver cómo los hacen cagar a estos hijos de puta. Cabeza de tortuga era como le decían vulgarmente a los cascos azules. ¿Qué sé yo? ¿Viste cómo es esto? Reflexionó la mujer, no tan convencida. Mira lo que pasó con los cazadores. Esos eran unos vagos de mierda. Era sabido que iban a terminar así. Una fuerza de seguridad sin control del Estado no puede ser una fuerza de seguridad. ¿Viste cuando los levantaban para interrogarlos? ¿A dónde iban a buscarlo? Al boliche. Todo el día lleno estaban esos antros. ¿Cuándo cazaban ellos, estos hijos de puta? Está bien lo que hicieron. Ahora van a tener que laburar de verdad. Fue por aquellos días cuando los primeros contingentes de cascos azules de la ONU comenzaron a llegar al país. Y si bien su entrada en escena fue enérgica e intimidatoria, la población en general, merced a la publicidad oficial y al alcahueterismo putañero de los medios de comunicación, lo tomó con gran entusiasmo. El Partido Único no había escatimado en gastos para que la intervención fuera vista con buenos ojos, y no hubo un solo periodista o político que no remarcara lo positivo de esta ayuda fraterna entre los pueblos. A nadie importó el portaaviones estacionado frente al futuro puerto, ni mucho menos los 15.000 hombres distribuidos entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, porque, por supuesto, venían a ayudar en una lucha que llevaba adelante la humanidad toda y no los pueblos de manera aislada. La verdad oculta a los ojos de la gente era que los cascos azules no venían a colaborar con nosotros en la lucha contra los sellos o los abuelos de la nada, sino que éramos nosotros quienes no solo deberíamos colaborar con ellos, sino que también deberíamos poner a su entera disposición todas las fuerzas del Estado, que a partir de allí serían subordinadas a las fuerzas pacificadoras internacionales. Una semana después del arribo, el teniente en jefe de la Fuerza de Paz, un tal Andrew Zelaya, dio una conferencia de prensa en un afectadísimo castellano neutro, informando sobre lo complejo de la situación encontrada en el país y las medidas que se tomarían de inmediato para revertirla. Entre los puntos más salientes se encontraba el toque de queda a partir de las 20 horas en las ciudades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y Rosario, hasta que pudiese contenerse el accionar Rocker. También la habilitación de una línea gratuita donde se instaba a personas mayores de 10 años a realizar denuncias completamente anónimas sobre actitudes sospechosas de los ciudadanos, siendo considerado como sospechoso, por ejemplo, tener más de 30 años y no tener hijos, o llevar más de 2 años de matrimonio o convivencia sin haber procreado. Estas denuncias ayudarían a centrar la lucha sobre potenciales sellos, los cuales, a partir de ahora, y por el solo hecho de haber sido denunciados, podrían ser detenidos e incomunicados por tiempo indeterminado y sin el auxilio legal correspondiente. Además de esto, se tomaría especial recaudo en crear los medios y las condiciones para poner al cuidado del Estado a todos los niños cuyos padres fuesen detenidos, sospechados o identificados como ellos. Lo que pasa es que el sábado tengo que laburar.
decía un evidente obrero de la construcción a otro, en un colectivo en el cual Juan viajaba solo para mantenerse en movimiento. Con todo este quilombo del cemento trucho estamos hasta las manos. No solo tenemos que construir casas, sino que además tenemos que reparar las que se rajaron. ¿Y a qué hora terminó? Consultaba el otro, ansioso de contar con un crack para su equipo de fútbol amateur. No sé, estamos a full. Viste cómo es ahora, que sabes cuándo entrar, pero no cuándo salir. ¿Y cuándo te toca el próximo franco? El miércoles recién. Ahora nos dan uno cada 15 días. Estamos atrasados. Va, es decir, estábamos atrasados antes de todo este quilombo, así que imagínate ahora. Qué cagada, loco. Hace como un mes que no podemos armar equipo. Así el campeonato se va a la mierda. Vamos a tener que devolver la guita. Lo que pasa es que el agua va más rápido que nosotros. Tenemos que terminar 30 casas por semana y estamos en 25. En un mes se nos juntan 20 familias que ya no pueden seguir en la ciudad vieja y no tenemos dónde meterla. Encima el mes pasado tuvimos que demoler un edificio casi terminado porque el cemento fraguó mal de tan estirado que estaba. No, sí, ya sé. A nosotros la otra vez nos mandaron una partida que no sabe lo que era. Todo escoria. Y cuando el capataz lo quiso mandar de vuelta casi lo raja. Le dijeron que cerrara el culo y que usara lo que le mandaran. Lo que pasa es que el río crece muy rápido y no dan abasto. Estiran, estiran, estiran. Y cuando ya no pueden estirar más, estiran un poco más. Al final, por hacer dos casas con los materiales de una, terminamos tirando las dos. Qué clima de mierda, loco. ¿Cuándo va a dejar de subir el agua? Aunque sea un poco, para poder dejarnos trabajar más tranquilo. No, esto no fue por el clima. Fue por el terremoto ese de China de hace unos años que corrió el eje de la Tierra. Si hasta ahí veníamos bien. Si el río se quedaba en la 9 de julio, como hasta ese momento, la llevábamos en coche. Pero no, tenía que haber semejante terremoto. Ah, tenés razón, me había olvidado de eso. ¿Cómo que te olvidaste, boludo? ¿Cuánto tiempo lo estuvieron diciendo por la tele? Por eso se vino toda el agua de golpe y no damos abasto. Hay ciertos giros del destino que parecen indicarnos cómo serán las cosas de allí en más. Muchas veces solemos caer en frases hechas como cuando la mano viene mal hay que barajar y dar de nuevo, como medio para alentarnos sobre la necesidad de un cambio de rumbo en nuestros pasos, antes que todo se complique mucho más. Eso fue lo que pareció indicarle a Juan su contacto en el registro de tránsito cuando, puesto a realizarle el carnet de conductor apócrifo, le dijo: «Pero escúchame, boludo, este tipo no te sirve. Era cazador». Y entonces lo evidente se alzó ante sus ojos. El 90% de los cazadores eran víctimas de los sellos devenidos en vengadores. Era lógico pensar que un hombre que perdió a uno de sus hijos y a su esposa por el accionar de los sellos se hubiera volcado a esa actividad, desbaratando con ello la usurpación del nombre planeada por Juan. Si Benicio Lemes era un cazador en Mendoza, y no solo emigraba a Buenos Aires, sino que además abandonaba su profesión, entonces para las fuerzas del Estado sería visto, al igual que Juan Pablo Farrell, como un cazador disidente intentando pasar a la clandestinidad. Un cazador clandestino era, a partir del nuevo escenario político, un rocker, y por ende debía ser perseguido. Por otro lado, si no abandonaba su profesión, entonces debía inscribirse en la GSSA y pasar a ser un puto lacayo del poder puesto a tareas de inteligencia que nada tendrían que ver con el combatir a los sellos. Ya sea por la una, por impráctica, o por la otra, por impracticable, la identidad de Benicio Lemes había quedado inservible, y con esta nueva complicación, las alertas del destino parecían indicarle a Juan que el paso a la clandestinidad venía mal barajado de entrada, y que si quería salir bien librado, debería mezclar y dar de nuevo. Ante este nuevo panorama, las prioridades comenzaron a tomar la iniciativa en sus acciones. Lo primero en la lista era un techo. Pasar un día sin comer era algo duro, pero superable, y por sobre todo disimulable. Pero al llegar a la noche, un cuerpo deambulando sin rumbo por una ciudad en toque de queda y atestada de cámaras de vigilancia, no era algo que pasara desapercibido. Por otra parte, las pensiones eran demasiado pocas, y cuando las hubiese recorrido todas, tendría que volver a transitar las mismas una y otra vez, siempre con una tarjeta de débito distinta para pagarla.
y eso terminaría costándole la cabeza. Estaba lleno de milicos por todos lados. Decía un hombre de unos 60 años mientras cenaba con su esposa en la mesa continua a la que Juan se hallaba comiendo, en un pequeño restaurante familiar de Avenida Avellaneda al 1400. Los Rockers iban en una Hilux toda desvencijada y quisieron esquivar un operativo de la autopista al Sogaray bajando en Rojas. Los milicos se avivaron, dieron aviso y mandaron un cerrojo en 5 minutos. Los interceptaron justo en la puerta del local. ¡Ay, Dios! Lo único que le faltaba a esta ciudad eran los tipos estos. Acotó su mujer con indignación, ante lo cual él continuó. Yo, la verdad, no vi bien cómo fue la cosa, porque ni bien escuchamos los tiros nos tiramos todos al piso. Pero al ruso de al lado le hicieron mierda a la vidriera a balazos. ¿Y eso quién se lo paga ahora? No, ya le tomaron los datos. Pero no sabés, cuando yo salí, había 5 tipos tirados en la calle hechos mierda. Pero mierda, ¿eh? Y otro, el que manejaba, adentro de la chata. La camioneta, y no sé, pero tendría 200 agujeros de bala. Y en la cuadra había como 50 milicos de civil que no sé de dónde mierda salieron. Y todo esto en 5 minutos. Bueno, no pueden decir que la policía no trabaja. Acotó ella antes de beber un sorbo de su copa. No, no eran policías. Apuró él entre bocados. Parecían más bien como servicios o milicos, pero de verdad. Bueno, lo que fueran, para el caso es lo mismo. No, sí, ya sé. Aceptó sus palabras. Eso sí, en 10 minutos llegó un camión de los cascos, juntaron todo y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo, no fueron de la tele? Preguntó extrañada, pero sin distraer su quehacer. Nadie. Ni peritos, ni jueces, nadie. Respondió en idéntica actitud. Cargaron todo en el camión, subieron la chata a la grúa y se mandaron a mudar. Y como a la media hora vino un camión municipal, de esos que barren y limpió la sangre de la calle. Lo único que quedó fue la vidriera rota del ruso, 4 corchazos en una pared y el semáforo medio torcido. ¿Y el semáforo por qué? Y se ve que le pegó la camioneta cuando le dieron al que manejaba. ¿A qué? ¿Los mataron con la camioneta andando? No, si le van a dar la voz de alto a los tipos estos. Los vieron venir y los cagaron a tiros, punto. La mujer llevó un bocado a su boca y tardó un momento en retirar el tenedor mientras pensaba. ¿Y entonces cómo supieron que eran rocas? Concluyó un tanto confundida. Pero, vos sos boluda, no escuchás lo que te digo. Respondió con la naturalidad de lo cotidiano, sin detenerse demasiado en ello. Te dije que esquivaron un control en la autopista al Sogaray. Ah, cierto, cierto. Comprendió y se despreocupó. Juan era uno de esos hombres que consideraban que una de las posiciones más desfavorables de la vida era tener a una mujer en una situación de poder sobre uno. Pero, en contraposición con esto, calculaba que una de las más favorables era manipular a una mujer para que creyera estar en una situación de poder sobre uno. Tal vez fue por esto que, al ver a la mirada intrigante de la dueña de aquella pensión de Leguizamón al 700, en la cual ya se había alojado un tiempo atrás con otro nombre, comprendió que quizás podría aprovecharlo de manera positiva. Si aquella chilena de 57 años, radicada en el país después de la última gran migración que dejó a su tierra natal con poco menos de unos 7 millones de habitantes, apiñados entre las aguas que subían y los terremotos que le negaban refugio, sola, de cuerpo no muy agraciado y rostro sin dudas otrora bello, pero que no podía disimular el paso del tiempo, recordaba no sólo su cara, sino el nombre bajo el cual se alojó por una única noche, habiendo pasado ya casi 2 meses. Sin duda sería porque, en aquella oportunidad, algún interés le había despertado. Y por su aspecto y actitud cadenciosa e insinuante, ese interés sólo podría apuntar en una dirección. Seguramente de estar en otra situación, Juan sentiría este hecho como un acto de prostitución por parte de él,
pues a pesar que la chilena era una mujer bastante bien conservada para su edad, en otro contexto no despertaría ni el más mínimo e insignificante interés en él, por lo cual cualquier movimiento que él hiciera sería en procura de una algo a cambio. Y si ahora, mientras le entregaba las llaves del cuarto, estaba pensando en lo fácil que sería seducirla, sin dudas era porque necesitaba un lugar donde poder parar por un tiempo, y a alguien que pudiera servirle de pantalla. Por otro lado, lo consolaba el pensar que, si la mujer, habiéndolo descubierto en su falsa identidad, parecía dispuesta a darle cobijo sin hacer preguntas, al menos por esa noche, seguramente esperaría algún tipo de agradecimiento. Había algo a tomar en cuenta para digerir mejor todo el asunto, o al menos para ayudarlo a Juan a pactar con sus escrúpulos, y era que él sabía en un punto que los dos estaban siendo plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo, y si ella aceptaba que fueran más allá, después no podría llamarse engañada. Tal como Juan había notado que ella lo reconoció, ella había hecho lo propio con la comprensión de Juan sobre este hecho. Por lo cual, de seguir adelante en este juego de seducción, lo harían sabiendo que la relación era interesada y cada parte debería dar lo suyo a su tiempo. Uno necesitaba un techo, la ficticia impresión de pertenencia a un lugar, de identidad en él. La otra necesitaba a un hombre, la complaciente ilusión de sentirse deseada, amada por alguien. Y ante esto, si Juan lograba manejar bien aquello que él sabía que ella sabía sobre su situación de prófugo, y aquello que ella no sabía de lo que él sabía sobre sus necesidades de mujer, lograría hacerla creer que tenía un poder sobre él, y de esta manera le sería más fácil manejarla. ¿Cuándo piensas quedarte? Preguntó una colombiana de no más de 25 años que paraba en una de las piezas del frente, mientras tomaban un café con leche sentados en la cocina. No sé, una noche o unos meses. Depende del laburo, excusó Juan, intentando no ser muy explícito en torno a ningún tema. ¿Y de qué laburas? Volvió a preguntar la chica sin ninguna intención interrogatoria, sino como simple medio para iniciar un diálogo. De lo que venga, hago de todo, desde mecánica ligera hasta asesor contable. Después de un año desocupado, cualquier profesión es válida. Respondió tan abarcativamente como pudo para ser lo menos específico posible, sin parecer que estaba ocultando algo. Ah, Comprendió ella. igual permíteme decirte que parece que le caíste bien a la vieja. No va a regalarte nada y si te pasa de listo te pone de patitas en la calle en un parpadeo, pero no es mala mina. Un poco hincha pelota, pero vive y deja vivir. No sé si entiendes. Sí, claro. Lo digo porque si buscas hospedarte y no tienes dinero, no trates de engañarla. Habla con ella. Esta posibilidad se está cayendo a pedazos y tal vez podrían hacer un intercambio productivo para todos. Juan la miró con cierta extrañeza. Por un momento pensó que la chica no hablaba por motus propio, sino enviada por la casera para tantearlo. Pero ella le sostuvo tan convincentemente la mirada que terminó convenciéndolo de lo contrario. Mi intención no es engañar a nadie. Si te dije que no sabía cuánto me quedaba, fue precisamente por eso. Si puedo pagar, me quedo. Si no, me voy. No va a ser ni la primera ni la última noche que ande por ahí esquivando el toque de queda. No, si yo lo digo precisamente porque tú me pareces buena persona. Mi madre decía que yo, cuando era niña, tenía un don para distinguir a lo bueno de los malos. Y yo creo que algo de eso se me ha quedado. Mira, aquí quien más, quien menos, todos estamos pasando premura económica. No voy a decirte que la vieja es buena porque no lo es. Pero si ella puede obtener un rédito de tu oficio, pues bien, suele ser bastante contemplativa. Mm, yo no sé si soy tan bueno como vos pensás, pero a ella parece que la conocés bien. Tardó un poco en responder, hipnotizado por esos inmensos ojos marrones que parecían tan francos. Hace 4 años que estoy aquí.
He pasado y visto muchas cosas. Digamos que sí, puedo decir que la conozco tantico. Bueno, no sé, por ahí sigo tu consejo. No está fácil conseguir trabajo a mi edad. Y si acá hay tanto para hacer, Bueno, mira que si haces negocio, no te olvides de mí y empieza por mi cuarto. Que ya no hay enchufe que funcionen y debo conectar el velador a una prolongación desde el pasillo. 4 días después de llegar a un acuerdo laboral, mucho más de amante nocturno que de conserje diurno con Nadia, la chilena, lo presentó a un nuevo inquilino como su esposo. Sintió un escalofrío recorrerlo de la cabeza a los pies. Sin dudas la mujer había quedado más que complacida por sus servicios, pero de allí a permitirse darle ese título con solo 4 días y sin consulta previa, era algo a tomar seriamente en cuenta. Después de la primera noche juntos, ella fue clara y contundente. Podés quedarte por un tiempo y arreglar las cosas que andan rotas por ahí, si querés. Le dijo, imitando casi a la perfección el acento porteño, e inmediatamente aclaró que no quería saber nada de él, ni quién era, ni qué hacía, ni por qué estaba allí. Al parecer sabía muy bien que en los interrogatorios policiales las mentiras se castigan, en tanto que la ignorancia se contempla con cierta indulgencia. A partir de allí pasó a habitar el dormitorio de ella y a encargarse de las tareas de mantenimiento. Se enteró también, hablando con los inquilinos más viejos, que era viuda, que su esposo se había convertido a los ellos 15 años atrás y que al sorprenderlos sacrificando a un niño allí mismo, le reventó el pecho de un escopetazo. El suceso le mostró a las claras de cuánto era capaz esta mujer, pues bien sabía él que un ellos jamás realizaría un sacrificio en su propio domicilio, lo cual sólo podía indicar una cosa: homicidio. Y no sólo el del marido, sino también el del niño que supuestamente éste sacrificó. ¿El motivo? Lo supo un par de días más tarde al enterarse que la pensión era originariamente de su esposo. Es decir, que esta mujer fue capaz de asesinar no sólo a su marido, sino también a un niño inocente y simular un escenario de sacrificio sólo para quedarse con una propiedad. Esto, sumado a las 4 chicas que trabajaban en las piezas de adelante y que, por más que ella dijera que le pagaban alquiler, era voz populi que regenteaba, con todo lo que este tipo de actividades traía implícito, como connivencia policial y, casi seguro, comercialización o cuanto menos consumo de drogas, le indicaban que tal vez había sido un tanto presuntuoso al pensar que le sería fácil manejarla y que estar allí podía terminar siendo mucho más peligroso de cuanto él pensaba. Por otra parte, más allá de esto y sus peligros, el abandono de las calles le daba cierta tranquilidad para continuar su búsqueda de una identidad que usurpar, trabajo al cual continuaba abocado, pues su idea no era quedarse demasiado tiempo allí, sino sólo el suficiente para organizar su nueva vida con más cautela. Una vez que encontrara un nuevo nombre para él, que pudiera hacerse de un carnet de conductor y de algún tipo de acceso a las líneas crediticias, dejaría ese lugar sin mirar atrás, y la chilena, sus crímenes, sus chicas y su peligrosa forma de vida pasarían a formar parte del pasado. En el barrio de la cooperativa El Crisol, en San Eduardo, cerca del cerro y del estadio del Banco Pichincha. Tal vez lo haya escuchado nombrar. Decía la mayor de las 2 ecuatorianas que vivían y trabajaban en las piezas del frente, respondiendo a la pregunta de Juan sobre dónde vivía en Ecuador, mientras éste reparaba la conexión de gas de la estufa. No, la verdad que no. ¿Por qué zona está? Continuaba él con la charla, sin distraer mucho su trabajo. En Guayaquil. Ah, sí, ¿Conoce? sí, claro. Es decir, de nombre y por las transmisiones de fútbol. Ir nunca fui. ¿Es lindo? El lugar es bien bonito, con el cerro, el río, mucha vegetación, mucha naturaleza. Pero
demasiada pobreza. Verás tú que eso sí que pone todo bien feo. Y, sí, la verdad que sí. Comentó, casi sin prestarle atención, complicado por una abrazadera que de tan oxidada terminó rompiéndose. No, pero tú no te imaginas. Aquí sí que no saben qué es la pobreza. Los pobres de allí somos pobres de verdad, pobres de hambre, de dolor en las tripas, no de tener que comprar segundas marcas, como aquí. ¿Por eso se vinieron para acá? Preguntó mientras buscaba en la caja de herramientas un alambre con la cual reemplazar la abrazadera rota. La chica sonrió tristemente y tardó en responder. ¿Quiénes se vinieron? Dijo más para sí que para él. Ah, ¿viniste sola? Creyó comprender. Hay lugares donde el combate contra los tunda, como llamamos allá a los ellos, tiene forma muy extraña. En Ecuador, si un niño era abusado ya no era considerado un inocente para los tunda. Juan por primera vez dejó su labor para mirarla. La chica estaba ensimismada, y si bien una triste aura la envolvía, parecía ajena a todo sentimiento. Donde yo vivía esa práctica llevó rápidamente a otra peor. Aprovechando el hambre, los ellos comenzaron a comprar a los niños para el sacrificio. Hay familias enteras que combaten el hambre así. A un par, generalmente niñas, nos preservan a fuerza de abuso y al resto los venden para poder subsistir. Por supuesto, en cuanto somos fértiles, pasamos a contribuir con nuestra madre en la economía familiar. Yo me hice señorita a los 11 y dejé Ecuador a los 16. Saca tú las cuentas. Juan había quedado perplejo. No podía articular ni una sola palabra. Sentía dentro de sí la necesidad de ir hasta ella y abrazarla con todas sus fuerzas, de pedirle perdón por ser humano y pertenecer a una especie tan vil y miserable. Sin embargo, ni eso podía. Por suerte a esa edad conocí a un hombre que me sacó de allí y me llevó a trabajar al Perú. Allí me cambió por alguna mercancía y pasé a Bolivia, después a Paraguay y finalmente terminé aquí. Lo cual, como podrá ver, es altamente positivo. Concluyó, mirándolo con una tierna sonrisa. Juan, con su rostro absolutamente entristecido, aún no encontraba palabras que decirle. Quisiera, tardó en reaccionar, poder hacer algo. Terminó como pudo. Pues claro que sí. Arréglame esa estufa, así no hace tanto frío aquí que ya he empezado a perder clientes por eso. Replicó sonriendo. Esta nueva situación en su vida lo había llevado a pensar recurrentemente en Irina. Si bien sus cavilaciones siempre comenzaban por el abuelo o Kevin, y lo bueno que sería poder encontrarlos en la clandestinidad, o si a ellos les habría costado tanto su vida por fuera del sistema, invariablemente concluían en ella, comenzando por los mismos predicamentos y terminando en cuanto la extrañaba. Sobre todo ahora, cuando cada noche debía entrar a ese cuarto a pagar su hospedaje. Había un punto en el cual recalaba con frecuencia y quería evitar por todos los medios, en que concluía pensando si no sería todo mentira, si el abuelo, Kevin e Irina no habrían sido desaparecidos por las fuerzas de seguridad y ahora sus nombres estaban siendo usados para alimentar la ilusión de un grupo insurrecto que no fuera más que otra trampa del Estado con el solo fin de dominarnos más y mejor. Las dificultades de su propio salto a la clandestinidad le mostraban lo complejo que sería que tantos otros hayan transitado este camino con éxito. Es decir, según el Partido Único, todos aquellos señalados como ex cazadores clandestinos sumados a las filas de los rockers habían desaparecido de la mañana a la noche, sorteando todos los controles del Estado, y ni uno solo pudo ser apresado. Sabiendo de las dificultades a la hora de obtener una nueva identidad, ¿qué posibilidad real existía que todos ellos lo hubieran logrado con éxito, que ni uno solo hubiese sido aprendido? Además de esto, si era tan difícil ser clandestino por sí mismo,
cuánto más lo sería en el sostenimiento de un grupo subversivo fuertemente buscado por las fuerzas de seguridad. ¿Qué posibilidades reales había que un hombre de más de 60 años, solo y sin recursos, pudiera dar forma a un grupo de ramificación nacional que, en tan poco tiempo, forzó a la ONU a enviar fuerzas de pacificación? Puesto en estos términos, parecía evidente que nada de ello podía ser cierto. Sin embargo, Juan necesitaba imperiosamente que lo fuera, no sólo porque quería pensar que quizá pudiera reencontrarse con sus viejos colegas, o con Irina, al menos, sino porque si no existía una fuerza en lucha contra los sellos y las políticas centrales, entonces el destino del hombre estaba sellado, y nada podría impedir que la especie terminara en la extinción o el sometimiento. Cuando estas cavilaciones lo sorprendían, no podía, por más que lo intentaba, dejar de pensar en las teorías conspirativas del abuelo, cuando regaba sus disertaciones con elaboradas elucubraciones sobre cómo los estados centralizados estaban buscando el dominio total de la voluntad humana y cómo los sellos eran utilizados para alcanzar estos fines. Si era verdad aquello que tantas veces escuchó de él sobre los chips de la muerte y la reclusión de los niños en pos de futuras generaciones de cerebros lavados y disidentes que pudieran ser eliminados antes de siquiera manifestarse, esta irrupción en la escena de los rockers parecía no ser más que otra situación absolutamente funcional al sistema, porque, si bien había disminuido momentáneamente el accionar de los sellos, también había desmantelado la única fuerza de choque real en su contra, los cazadores, y además había provocado una invasión militar que, si evolucionaba como la India, pronto se convertiría en un nuevo problema de más difícil solución que todos los otros juntos. Aquí de política no se habla. Dijo Nadia con un tono firme, interrumpiendo la conversación entre un inquilino de años y el repartidor del mercado, quienes solían divagar en la mesa de la cocina sobre el curso de las cosas. Nadie está hablando de política, Nadia. Acotó el hombre. Hablamos de tácticas militares. A mí no me corras con boludeces. Retrucó la mujer ante la sonrisa de ambos. Los cascos, la intervención militar, los controles del Estado es hablar de política, y aquí de eso no se habla, que las paredes se escuchan. Pero decime la verdad, ¿vos estás de acuerdo con que estos yanquis de mierda vengan a decirnos cómo hacer las cosas? Preguntó el repartidor. Yo, con lo único que estoy de acuerdo, es con poder seguir sosteniendo este inquilinato. Si yo no trabajo, a mí nadie me da de comer, ni el partido único, ni los cascos azules. Bueno, ¿ves? Acotó rápidamente el hombre. Eso también es una declaración política. Declaración política una mierda, eso es la realidad. Yo dependo de mí. Yo solo hablo de lo que me permite seguir dependiendo de mí. No le debo nada a nadie y todo lo que hice lo hice trabajando. Punto. De política una mierda. El hombre y el repartidor sonrieron ante la vehemencia de la chilena, quien rozaba la ofuscación crónica en sus palabras. Eso no es tan así. Dijo finalmente el repartidor. Es así, punto. Sentenció ella enfática. No, porque, por ejemplo, ahora con el toque de queda tiene que haber obligatoriamente menos gente en las calles a la noche. Es decir, no tiene que haber nadie en las calles a la noche. Entonces antes, si a un tipo por H o por B se le hacía tarde y no podía volver a la casa, no venía acá, sino que se quedaba dando vueltas por ahí, se acostaba a dormir en el banco de una plaza, se metía en un bar a pasar la noche. Ese mismo tipo ahora está necesariamente obligado a buscar un hospedaje. Por lo tanto, hay un punto en el cual el aumento en tu trabajo depende de una, llamémosle, acción de gobierno. Es decir, que vos trabajes más o menos, que vos puedas mantener este inquilinato, está, más allá de tu esfuerzo y trabajo personal, sostenido o depreciado por la política. Mirá, nene, arremetió la chilena después de dejarlo hablar. La única acción política que influye en mi trabajo es el aumento de impuestos para financiar las obras de la ciudad nueva. Todo lo demás me lo gané yo solita rompiéndome bien el culo. A mí ni el partido único, ni los yanquis, ni los cascos azules me dieron ni me darán
nada. Es lo que él te está diciendo. festejó el hombre. El no darte también es una acción política que influye directamente en tu estándar de vida. Se acabó. Sentenció categórica, ya de mal humor. Según ustedes, todo es hablar de política. Y yo ya dije que acá de política no se habla. Así que no se hable más. Vos a tu pieza o a la calle. Y vos a seguir con tu reparto. Que yo tengo que limpiar la cocina. Tres semanas después que los cascos azules encerrojaran todos los accesos a la ciudad, con puestos de control propio de los países ocupados, donde los trabajadores que ingresaban diariamente eran pesquisados al azar y podrían ser regresados a sus hogares, o incluso detenidos sin mayores razones o explicaciones, se produjo un ataque conjunto de los Rockers contra estos puestos, que dejó el saldo de 13 soldados muertos y 22 heridos, así como también 34 civiles caídos, entre supuestos rockers y ciudadanos comunes. En represalia por esto, las fuerzas de ocupación extendieron el toque de queda al cono urbano bonaerense y bombardearon edificios tomados por indigentes en la ciudad vieja, donde, decían, se escondían grupos sediciosos. Inmediatamente se dispuso la aceleración de los trabajos de demolición en los mobiliarios que habían quedado a merced de las aguas y su patrullaje constante, con orden de hundir cualquier balsa que navegara por las otroras calles del centro porteño. Del recrudecimiento de esta lucha entre rockers y fuerzas internacionales, aparecieron como grandes beneficiarios los sellos, pues al estar sus contrincantes tan ocupados en atacarse mutuamente, volvieron a recrudecer sus embestidas contra los niños, como hacía mucho tiempo no se veía. Para calmar un poco los ánimos, sobre todo con los veedores internacionales, el Partido Único promulgó una ley de seguridad interior, la cual bregaba por la salida del ejército a las calles, como forma de apoyo a los cascos azules y a la misma policía. Asimismo, la Fuerza Internacional envió nuevos contingentes de hombres para el campo de operaciones, como los llamaban ellos, y 2 fragatas que vinieron a sumarse al portaaviones, ya estacionado en el Río de la Plata. Los controles de todo tipo se intensificaron y las líneas gratuitas de denuncias anónimas empezaron a rendir sus frutos. Muchos sospechosos de comulgar con los rockers o los sellos fueron aprehendidos sin cargos y sin seguir los procedimientos normales de detención, confiscándoseles, entre tanto se resolviera su situación, todos sus bienes y propiedades, y poniendo a sus hijos, en el caso de haberlos, bajo tutela del Estado en establecimientos educacionales secretos de alta seguridad creados a tal fin. En medio de tremendo quilombo, Juan volvió a encontrarse en una encrucijada fatal, pues las pensiones y los hoteles de paso empezaron a ser los más asediados por estos grupos de tarea, los cuales solían irrumpir en plena noche pateando puertas y a puntas de armas de fuego en busca de cualquier individuo que consideraran sospechoso, que hubiera sido denunciado anónimamente o que no pudiese acreditar su identidad. Acorralado entre esperar a que vinieran por él, ser atrapado en la calle o detenido en un puesto de control en intentar salir de la ciudad, su suerte parecía definitivamente echada. Para mal de peores, hacía un par de días que no podía ingresar en el sistema para interceptar certificados de defunción, lo cual le hacía sospechar que, al haber tantos clandestinos buscando nueva identidad, se había descubierto lo poco fiable que era el método y había sido modificado, cerrándosele la única posibilidad concreta de librarse de su verdadera identidad. Puesto en este trance, una noche no pudo más que decirle a Nadia que su estadía en aquel sitio había llegado a su fin, y que debía marcharse, pues de no hacerlo, no sólo vendrían por él, sino que también la comprometería seriamente a ella. La chilena lo miró largo y profundo. Sabía perfectamente que no era un ellos ni un rocker, por lo cual de seguro ya había deducido que su falta para con el Estado era sólo la de cazador disidente. Y después de un momento dijo: No seas huevón, ¿a dónde vas a ir vos? ¿A que te maten en la calle? 3 días más tarde, sobre esa misma cama, ella tiró un pasaporte que extrajo de su mesa de luz y mirándolo fijamente a los ojos le dijo:
Es auténtico. Ahora sos Milton Nicolás Castellano, pero te dicen Nico. El hijo del primer matrimonio de mi marido. Va, mi hijastro. Tenés 40 años y estuviste recorriendo América Latina desde los 18. Así que estudié un poco la geografía y costumbres de nuestros países hermanos. Los sellos falsos son los de los últimos 10 años. Todos los anteriores son auténticos. Pero, míralos, no hay diferencia. Hace 3 meses volviste al país y te instalaste acá conmigo. Vas a quedarte un tiempo, no sabes cuánto. Conseguiste trabajo en la demolición del viejo Buenos Aires. Empezás la semana que viene, ya está arreglado. Tenés que poner explosivos, así que estudiás sobre eso también. Se supone que trabajaste en una mina, en Bolivia, hace unos años. Pero no te preocupes por tu inexperiencia. Muchos mienten para conseguir el trabajo. El DNI lo perdiste por ahí, ni te acordás dónde. Pero con un pasaporte auténtico como este, conseguir el documento no es nada. Después aplastó el cigarrillo en el cenicero y se volteó en la cama para mirarlo a los ojos. Juan, intentando disimular su desconcierto, solo pudo responder: no puedo ser tu hijastro sin involucrarte en la mentira. Si mañana me descubren, vos no podrías no saber que yo no soy Nico. Cuando yo conocí al padre, ella no vivía acá. Pueden poner la pensión patas para arriba que no van a encontrar una sola foto de él. Podés ser vos como puede ser cualquiera. Juan lo pensó un momento y luego concluyó inevitable: ¿y Milton Nicolás Castellano? Nadia volvió a girar en la cama para darle la espalda antes de responder: Yo no te pregunto nada a vos, vos no me preguntás nada a mí. Milton Nicolás Castellanos, alias Nico, estaba muerto. ¿Qué duda había? Muerto y sepultado en silencio, anónimamente. Hacía 10 años cuando, seguramente, volvió al país a reclamar su herencia. Un chico inocente, un marido y un hijastro. Contactos en la policía o en la aduana para sellar el pasaporte. Contactos en dependencias del Estado para conseguirle un trabajo de la mañana a la noche. Y poder. Poder sobre él. Una mujer. No solo una mujer, sino una mujer capaz de cualquier cosa en pos de sus fines y teniendo absoluto poder sobre él. La vieja no nos deja hablar de estas cosas. Decía una correntina de 20 y tantos años que vivía y trabajaba en una de las piezas del frente, mientras Juan sacaba unos cables chamuscados de la instalación que daba a la luz del techo y la habían dejado sin electricidad en el cuarto. Pero la verdad que si fuera por el Estado, ya estaríamos todos muertos. ¿Vos decís? Preguntó él como avivado por una leve ilusión, pero sin distraer mucho su labor, quizás solo como medio para evitar dar una opinión verdadera. Pero sí. Fíjate una cosa. El otro día vino un milico, un cliente, y me dijo que él estaba en uno de los puestos de control atacado y que no hubo ningún muerto, que fue solo una escarcamuza. Escaramuza, corrigió Juan con una sonrisa. Sí, bueno, como se diga. Pero escucha, después cuando llegó a la casa, escuchó en la tele que en ese mismo puesto había habido 4 rockers muertos. Y eso no es todo. Al otro día, cuando llegó al destacamento, estaban los 4 fiambres que habían supuestamente muerto ahí. Juan la miró con cierta intriga, como tentado por sus palabras, como necesitado de hablar realmente con alguien después de tanto tiempo de silencio. ¿Y eso qué quiere decir?, inquirió finalmente. ¿Cómo que quiere decir? ¿Vos sos boludo, te hace? No mataron a nadie y al otro día aparecen 4 fiambres. O sea, los tipos que tienen que cuidar, ¿no? Bajan a 4 monos de andar a saber de dónde y los plantan en un atentado subversivo. ¿Entendés? Juan la miró como si tuviera que forzar su mente para entender qué le estaba diciendo, ante lo cual ella agigantaba cada vez más su expresión de incredulidad. Sí, eso está claro. Lo que no entiendo es qué tiene que ver eso con lo que me dijiste primero. Que si fuera por el Estado ya estaríamos todos muertos. ¿Y cómo que no lo entendés? Si ellos que tienen que cuidarnos no nos cuidan, entonces ¿quién nos va a cuidar?
¿Y vos por qué pensás que por matar 4 subversivos no nos están cuidando? Que no eran subversivos. No hubo muertos en los ataques. ¿No escuché lo que digo? No murieron en el ataque, pero no quiere decir que no fueran subversivos. Capaz que eran 4 rockers que mataron de alguna manera injustificable para la vida en democracia y los tiraron ahí. Aprovecharon un hecho puntual para cubrir otro hecho puntual. La correntina lo pensó profundamente por un breve momento. Ah, no lo había visto así. Concluyó casi convencida. Si son subversivos y están muertos, ¿a quién le importa cómo los mataron? Los mataron y punto. Eso para mí es cuidarnos. No, sí, visto así. La verdad que tenés razón. ¿Viste? Nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mire. ¿Y eso? Es algo que decía un amigo mío, al que le gustaba pensar las cosas antes de abrir la boca y vomitar cualquier pelotudez que escuchaba por ahí. Ah, bueno, lo que pasa es que este milico que te digo me dijo que... Se vio obligada a justificarse ante sus dichos, aun sin saber si era una agresión hacia ella o un simple comentario sin maldad. Pero Juan, lejos de dejarla terminar, continuó con la misma intención. No, sí, ya sé. Te lo dijo alguien con uniforme, es decir, una imagen de autoridad. Alguien que no te va a mentir. Alguien que no te va a decir una cosa así, a ver si vos sos tan boluda de pisar el palito, así te vienen a buscar y te llevan de las pestañas para tirarte en el próximo enfrentamiento con el pecho hecho mierda de un itacazo. La chica quedó estupefacta. El semblante y el tono de Juan habían cambiado tan dramáticamente que por un momento se asustó. Porque ahora que volviste a tener fe en el Estado Nacional, te digo que también puede ser que tengas razón, ¿eh? Puede que el gobierno no nos esté protegiendo a nosotros, sino a ellos mismos, y que estos 4 muertos sean 4 pobres infelices que mataron por ahí para que parezca que hay un grupo subversivo que pretende el poder, cuando en realidad los rockers no existen. La chica, con los ojos abiertos de par en par, no pudo menos que verbalizar su desconcierto. No sé qué decirte. Respondió intimidada y con absoluta sinceridad. No, sí, ya lo sé. ¿Sabes qué pasa? En toda mi vida solo he escuchado a personas que repiten lo que otros dicen como si fueran pensamientos propios. Entonces no importa si los rockers existen o no. No importa si el gobierno nos cuida o no. No importa si los sellos están ganando o no. No importa lo que pasa o deja de pasar. Solo importa lo que nos dicen que es. Nos aferramos a lo que nos dicen que es porque necesitamos que otro piense por nosotros. Necesitamos deslindar la responsabilidad de ser pensantes, de tener ideas propias, de enfrentarnos a algo, ya sea a nosotros mismos o al mundo. Y cuando vos empezaste a hablar, me pareció que eras una piba que pensaba por vos misma. Pero bueno, una lástima, ya ves. Una semana después, caminó a su nuevo trabajo. Mientras repasaba en su mente una y mil veces artefactos explosivos y ciudades de Mesoamérica, pudo contemplar tantos cambios en la ciudad que tuvo la sensación que los 2 meses de claustro en la pensión de la chilena habían sido en realidad 2 años. Con su barba prolijada, su cabello largo pero no tanto, sus artificiales ojos verdes escudados tras los lentes de aumento sin aumento y su falso pasaporte genuino, se sintió aliviado al pasar con éxito por el control policial que había en Avenida Rivadavia y Calderón de la Barca, pensando que eso sería todo. Sin embargo, antes de llegar a su destino en la calle Adolfo Alsina, a la altura de Avenida Costanera, donde se hallaba el improvisado muelle del Obrador, debió cruzar por 4 controles más, de los cuales uno era del ejército y otro de los cascos azules. Y si bien cada vez que los sorteaba con éxito su tranquilidad crecía, al enfrentar el siguiente sentía que éste había sido alertado por el anterior y allí sí lo detendrían. El ambiente en la ciudad, o al menos aquel que podía percibir en el transporte público, era de una calma en extremo tensa, pero no por resquemor hacia las fuerzas de seguridad, sino porque los ataques recientes en los puestos de control habían dejado la sensación de peligro constante. El alto número de víctimas hacía temer la posibilidad de ser la próxima, y el miedo de la población estaba puesto en esto de modo bastante manifiesto.
La celeridad con la cual respondían a los requerimientos de las fuerzas del orden daban la clara pauta de no solo sentirlo como algo productivo o necesario, sino también del deseo de acabar cuanto antes por temor a un ataque subversivo. La presencia policial era mucho más notoria en las calles, y tanto en Plaza Pueyrredón como en Parque Rivadavia pudo ver estacionadas tanquetas del ejército. Asimismo, su ojo de vigilador profesional había detectado varios autos de civil y cámaras en absolutamente todas las intersecciones de calles, dato no menor ya que dichas cámaras tenían un alcance medio de 600 metros, y si estaban en todas las esquinas era porque además estaban equipadas con micrófonos de blanco fijo, cuyo alcance era sólo de 200 metros en condiciones óptimas y 50 en desfavorables. Es decir, no sólo podían ver qué hacían, sino que también podían seleccionar a un sospechoso y escuchar absolutamente todo cuanto dijera, estuviera donde estuviera. Si antes de la aparición de los abuelos de la nada, Buenos Aires ya era una ciudad hipercontrolada, ahora lo era mucho más. Y esto lo llevaba a no entender cómo era posible la nueva embestida de los sellos en medio de regulaciones tan férreas. Una vez presentado ante el jefe de cuadrillas y hechas las preguntas de rigor casi a modo de examen evaluatorio, se sintió tranquilo al saber que la falta de práctica con los explosivos de su parte había quedado justificada en que los usados para demoler los edificios eran de última generación, y por ello tendría que hacer un entrenamiento práctico de 3 días antes de comenzar a trabajar. El trabajo en sí era sencillo. Cada cuadrilla constaba de 4 hombres que, a las 9 en punto de la mañana, eran llevados en gomón hasta el edificio a demoler, con los planos chequeados por el arquitecto indicando las columnas que debían ser dinamitadas, el número exacto de explosivos requeridos, las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo, y las viandas con el almuerzo para los 4, pasándolos a recoger luego a las 18 en punto. De los 4 hombres, 2 eran buzos profesionales y se encargaban de la planta baja y los sótanos, mientras que los otros 2 de los pisos superiores. El trabajo más duro, si bien la maquinaria lo alivianaba bastante, era picar la pared hasta las columnas. Una vez instalados los explosivos, se aguardaba al gomón que viniera por ellos y se implosionaba. En un edificio chico el trabajo podía llevar 4 o 5 días, mientras que uno grande, rara vez más de 2 semanas. Si el acceso de los buzos a los sótanos se veía demasiado complicado o incluso impracticable por los desmoronamientos o sedimentos arrastrados por las aguas, entonces se suspendía esa demolición y se pasaba a la próxima. En teoría, cuando todas las implosiones estuvieran realizadas y ya no hubiera trabajadores en la zona, los edificios que no habían podido demolerse por este medio serían bombardeados por el ejército. El primer día de trabajo, luego de la instrucción, uno de los buzos de la cuadrilla a la cual fue asignado se acercó a él y, sin mayores preámbulos, lo puso al tanto de una práctica miserable llevada a cabo por los trabajadores. Según le dijo, en los edificios viven indigentes, desplazados o incluso perseguidos por la justicia. El día anterior a la entrada de la cuadrilla, Prefectura desaloja el mobiliario, por las buenas o por las malas, y, según textuales palabras, los negros se van, no les queda otra. Pero esta gente está muerta de hambre y, sabiendo que al otro día vendrá una cuadrilla, generalmente a la noche alguna mina se pasa a nado para venderse por una vianda. La propuesta era la siguiente. La primera tarea en la mañana sería revisar el edificio en busca de una de estas chicas y, de haberla, tener sexo con ella. Para ello, un día cada uno, y siguiendo un orden preestablecido, deberían resignar su almuerzo. La respuesta de Juan fue también directa y no se hizo esperar. No cuenten conmigo. Y sabiendo que los otros 2 estaban de acuerdo con el buzo, y no era propicio a su situación sumarle enemistades, aclaró. Si hay una mujer esperando una cuadrilla para que se la garchen por un plato de comida, es problema de ella y de los que se la cojan. Yo hago mi trabajo, como mi comida y me vuelvo a mi casa. Y aclarados los tantos parecieron quedar en paz. Sin embargo, íntimamente, ambos sabían que si no estaban los 4 de acuerdo, tarde o temprano tendrían problemas.
El problema no está en la cosa en sí, sino en cómo percibimos nosotros la cosa, decía Juan a las 4 chicas que trabajaban en la pensión, mientras desayunaban temprano en la mañana, aprovechando la ausencia de Nadia, entregada a algún trámite burocrático que la ocuparía casi todo el día. Es decir, por ejemplo, los rockers. ¿Por qué pelean los rockers?, preguntó cual profesor a su cátedra. ¿Porque quieren quedarse con el poder? Dijo la colombiana. ¿Sí? Respondió casi al unísono la menor de las ecuatorianas. Quieren tomar el gobierno. Sí, ¿no? Pero ¿por qué piensan eso ustedes? Y son subversivos. Acotó la correntina con tono de obviedad. Son subversivos, muy bien. ¿Pero qué significa ser subversivo? Las 4 chicas se miraron como si jamás se hubiesen hecho esa pregunta. Que son guerrilleros. Se animó a responder la ecuatoriana. Que buscan desestabilizar, ¿cómo es? Quebrantar el orden institucional, que se le dice. Juan sonrió. Subversivo viene de subvertir, que quiere decir trastornar, revolver, y se aplica generalmente al hecho de trastornar el orden establecido. Ahora bien, ¿está bien o está mal eso? Y está mal. O sea, matan gente, ponen bombas. Dijo la correntina. No, 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 no. Se apresuró a corregir. Eso es el modo. Yo no estoy hablando del modo en el cual se subvierte, sino del hecho en sí. No entiendo. Concluyó después de pensarlo ante la idéntica mirada de sus compañeras. Claro. Por ejemplo, un cliente tiene derecho a cagarte a cachetazos porque a él le gusta el sexo fuerte. ¿Eso está bien o está mal? ¿Y si el tipo paga? Respondió casi en broma, más a las demás que a él. No, sí, claro, pero ¿ves? Con ese y si paga, vos me estás diciendo que es el orden establecido. Si el tipo paga, tiene derecho a cagarte a trompadas. Pero a vos no te gusta que te caguen a trompadas. Entonces la pregunta no es, si está dentro del orden establecido, ¿está bien que te pegue? Sino, si está bien o está mal que lo haga. Y no, bien no está. Bueno, ¿ves? Vos sos subversiva. Estás yendo en contra del orden. Y por eso el Estado tiene derecho de arrestarte, torturarte y matarte. Las 4 mujeres se miraron entre sí tratando de entender entre ellas algo que no lograban terminar de asimilar individualmente. Entonces tú estás diciendo que lo malo no son los rockers, sino el Estado. Creyó comprender finalmente la colombiana. No, yo estoy diciendo que las cosas casi nunca son como se nos las presentan. Si a vos te dicen que la subversión es mala, siempre la vas a percibir como un hecho negativo, aun cuando ese hecho subversivo pretenda trastornar un orden establecido nefasto. Hay que mirar más allá. ¿Y cuál sería el más allá, acá? Ese mismo. Acá se nos dice que los rockers son subversivos que quieren tomar el poder, pero ¿cuántas acciones de los rockers pueden decirse que apuntan a tal fin? Sin embargo, ¿qué consecuencias directas y comprobables pueden observarse en el desarrollo de los acontecimientos que estén íntimamente relacionadas con la acción rocker? Las 4 mujeres tardaron en entender el concepto, pero finalmente concluyeron. ¿No es atentado? Dijo la correntina. Claro, el hospital de niños. Agregó la mayor de las ecuatorianas. Sí, los ataques a los retenes policiales. Dijo la menor. Otra vez, ¿ven? Esas son acciones, no consecuencias. Ese es el cómo, no el para qué. Las 4 mujeres se miraron sin entender. Las únicas consecuencias directas del accionar rocker fueron la desaparición de los cazadores y la intervención militar extranjera. La pregunta ahora es si esas dos consecuencias directas del accionar de un grupo supuestamente subversivo van en contra del orden establecido. Si algo le faltaba para terminar de desconfiarle a la chilena, era la libreta del CIP que le entregó con la firma certificada de sus asistencias al polígrafo.
El centro de identificación de las personas era casi una fuerza de seguridad aparte e independiente de las otras, y los contactos que uno pudiera tener por otros lados de poco le servirían a la hora de intentar sobornar a uno de sus empleados. Por lo cual, solo teniendo llegada directa al propio SIP se podía intentar algo semejante. Evidentemente, más allá de sus conocidos dentro de la policía, la aduana y el Estado, la chilena también tenía influencias allí, lo cual lo llevaba a pensar que o esta humilde dueña de pensión de un apartado barrio porteño era una mente criminal brillante, capo mafia y dueña de media ciudad, o que el sistema estaba mucho más corrompido de cuanto él hubiera siquiera imaginado, y casi cualquier persona podría acceder a todo tipo de documentación por la suma adecuada. Por otro lado, si Nadia era solo eso, una mujer con acceso a determinadas fuentes de corrupción del sistema y nada más, ¿cuántos ellos con un poco de dinero podrían estar comprando libretas certificadas del SIP y por cuánto tiempo lo habrán estado haciendo? ¿Y cómo él, con toda una vida de cazador, jamás supo que esto era posible? Claro, ahora comprendía que nunca, desde que está con ella, la vio ir a un centro de identificación, y siendo que la comparecencia es obligatoria, solo podía evitarlo merced a sobornos. Distinto era su caso, que al no tener identidad no podía ser convocado, pero ahora, al entrar nuevamente al sistema informático como Milton Nicolás Castellano, no podía evitarlo. Acorralado por el poder que nadie estaba ganando sobre él, recordó su vieja máxima sobre la peor o la mejor situación de un hombre en esta vida, y si quería recuperar algo del terreno perdido en este campo, debería apresurarse, pues ya estaba prácticamente a merced de ella y completamente desarmado. Debía planear algo, algún tipo de estrategia que lo ayudara a ganar terreno, pero aún no tenía idea sobre qué hacer. Por primera vez en su vida sentía que la situación lo estaba sobrepasando a tal punto que perdía potestad sobre su propio destino en manos de otra persona. Esa misma noche, cuando Nadia requirió de sus servicios, Juan arguyó estar muy cansado por el trabajo y solo ofreció su pecho para que se abrazara a él. La intención era solamente la de contemplar la reacción de ella y saber si habría recriminación o aceptación de su parte, puesto que, si era lo primero, se evidenciaría que todo aquello que la chilena hacía por él era en busca de una posesión absoluta de su persona, mientras que si era lo segundo, tal vez, y sólo tal vez, obedecería a los sentimientos reales que le guardaba. La reacción de ella fue, en principio, de juego, como si interpretara la negación como un artilugio de seducción. Pero luego, al ver que la postura de él no se condecía con esa suposición, pareció aceptarlo, no de buena gana, pero al menos sin presiones ni cuestionamientos. Al ver su actitud como algo favorable, sintió que debía aprovecharlo y, aun sin tener muy en claro cómo hacer su jugada, o incluso qué jugada debía hacer, le dijo: «Ya sé que no querés saber nada de mí, pero vos estás haciendo muchas cosas por mí sin saber siquiera quién soy. Y yo no quiero que... Hay cosas de mi pasado, cosas muy pesadas que aún no están resueltas y podrían lastimarte. Y no quisiera que pase eso». Con esto, no solo le estaba poniendo cierta carga de misterio a su pasado, sino que dejaba abierta la posibilidad que él también fuera alguien de temer. Nadia, luego de un momento de absoluto silencio en el cual pareció sopesar muy concienzudamente la situación, le preguntó, ¿Tenés mujer? y ante su negativa concluyó: Bueno, ya está. No te voy a preguntar quién sos porque no me interesa. Tampoco te voy a preguntar si me querés, porque la verdad, yo tampoco me pregunto si te quiero. Esto es una pensión, un lugar de paso. Un día vos te vas a ir, como todos siempre se van. Pero hasta que ese día llegue, yo necesito, porque de verdad lo necesito, que me cojas mucho, mucho, mucho. Todo lo demás me importa una mierda. Y ante esto,
no solo ante lo dicho, sino ante cómo fue dicho. Juan pareció notar que tal vez su apreciación inicial de la situación no haya sido errada, y la chilena fuera, en definitiva, solo una mujer de 57 años, necesitando sentirse deseada. ¿Vos de verdad crees que haya cazadores disidentes? Preguntó Juan a la chilena, luego de la cuota de sexo habitual, mientras él solo contemplaba el cielo raso y ella fumaba su cigarrillo de rigor. Nadia lo miró de un golpe extrañada por su pregunta. Él sabía demasiado bien que ella nunca hablaba de esas cosas como para preguntarle algo así, y esto no pudo menos que sorprenderla. ¿Qué te pasa vos? Preguntó ella, verbalizando su incomprensión. Yo no lo creo. La verdad me parece algo imposible. La mujer frunció casi imperceptiblemente el ceño. Sabía que Juan era demasiado inteligente como para hablar inocentemente de algo así, por lo cual inmediatamente sospechó que era otro el fin perseguido por él. A mí no me importa una mierda eso que vos estás diciendo. Respondió casi con enojo, ante lo cual finalmente Juan la miró. Pero a mí sí. Por eso te lo estoy preguntando. ¿O siempre hay que hablar de lo que vos querés? Redobló la apuesta. En esta pensión hay normas. De política no se habla. Punto. Concluyó categórica. ¿A qué le tenés miedo si estamos solos? Acicateó provocativo. Las paredes oyen, nunca estamos solos. Eso quiere decir que no querés decir lo que pensás. Y si no querés decir lo que pensás es porque pensás que no hay cazadores disidentes. Y tal vez ni siquiera haya rockers, o ellos. La chilena saltó de la cama con profunda ofuscación. Te vas del cuarto. Ordenó. Ya te has pasado. Juan, ante su reacción, solo atinó a sonreír. ¿Cómo me vas a echar de la cama, boluda? ¿Te creíste lo del hijastro? Que te vaya mismo del cuarto. Insistió en igual postura. Eso no tuviste ningún problema de hablarlo a calzón quitado. Ahí no importaba si escuchaban las paredes, ¿no? Inquirió, al ver que hablaba en serio. Acá se hace lo que yo digo y se habla de lo que yo digo. Pará, a mí no me hables como una de tus chicas, respondió con enojo. Yo soy lo suficientemente grande como para hablar de lo que se me cante el forro de las pelotas. Vos sos un huevón que cree que soy una pelotuda. Si querés hablar de lo que se te canta el forro de las pelotas, preguntame lo que realmente querés saber y no me vengas con boludeces. Juan, ante sus palabras, no pudo menos que sentirse al descubierto, pero ya con las cartas dadas, solo podía continuar la partida. Yo lo único que quiero saber es si para vos hay cazadores disidentes. Fue una simple pregunta. Estaba pensando en... ¿A mí no? Interrumpió la chilena. ¿A vos no qué? Respondió sin dejarse prepotear, pues las cosas no salieron como él las planeó y ahora, si cedía a su autoridad, quedaría subordinado para siempre a sus mandatos. ¿Qué querés saber? ¿Si alguien pasó por la pensión? ¿El famoso abuelo paró en algún momento aquí? Pregúntamelo directamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me importa a mí? Sí, pasó por aquí. Interrumpió con la revelación. Estuvo una semana parando acá, antes que aparecieran los abuelos de la nada. ¿Eso era lo que querías saber? Sí, estuvo acá. Paró en la pieza 7 y vinieron a verlo 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Comió en mi cocina y cagó en mi baño. Y un día se fue, dejó propina y todo. ¿Y sabes qué hice yo cuando supe que lo buscaban? Fui a la policía y les dije todo lo que sabía, con lujo de detalle. Les abrí la puerta de par en par para que revisen todo. Hasta una aspiradora trajeron para juntar el polvo del cuarto. ¿Y sabés por qué hice eso? Porque me cago en el abuelo, me cago en los rockers y me cago en los sellos. Y también me cago en vos. ¿Sabés por qué? Porque acá adentro hay gente que depende de mí. Y si a mí me pasa algo, no sobreviviría ni un minuto en esta ciudad. Así que si vos querés hablar de lo que se te canta el forro de las pelotas, agarrás tus cosas y ahí tenés la puerta. Porque acá se habla de lo que yo digo. Ese año el invierno se presentó particularmente frío, a tal punto de amanecer nevando el 1 de julio. El cambio climático, más allá del derretimiento de los polos, ya era innegable aún para sus más fervientes detractores, y el clima, año tras año, se iba poniendo más extremo. El accionar de los sellos estaba prácticamente fuera de control,
y las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las internacionales, continuaban más abocadas a la lucha contra los rockers que contra los sellos. La solución más práctica que encontraba el Partido Único, acicateado por las presiones del norte, era, merced al supuesto éxito que evidenciaba en el control de los hijos de detenidos, fomentar a la población en general a entregar a sus niños al resguardo del Estado en los llamados CERM, Centros de Educación y Resguardo de la Minoridad, asegurándoseles comunicación online las 24 horas del día sin ningún tipo de restricciones. Si el abuelo estuviera aquí, pensaba Juan cada vez que veía o escuchaba alguna publicidad al respecto, ¿cómo decirle que no tenía razón en sus especulaciones sobre teorías conspirativas a escala global? Sobre todo cuando un día se desayunaron con la noticia oficial que la India había sido declarada nación libre de ellos y que, merced a la encomiable labor de los heroicos soldados aliados, la región que poco tiempo atrás había sucumbido a la temible mano de los Kill Kid sería definitivamente recuperada. A partir de allí, día tras día se bombardeaban los medios de comunicación con obsecuentes declaraciones de chupaculos profesionales que debatían a toda hora sobre si, habiendo sido tan eficaz el sistema implementado por el Ejército Internacional y siendo que el territorio nacional se hallaba virtualmente bajo el mando operativo de las fuerzas internacionales, debíamos o no permitir un control total de dicha fuerza en nuestro país, como punta de lanza del aniquilamiento definitivo de los sellos en Latinoamérica, con frases al estilo de «Tenemos la oportunidad histórica de ser para América lo que India está haciendo para Asia», o «Mientras nosotros debatimos estupideces en torno a nuestra autonomía nacional, nuestros niños siguen muriendo y eso es algo que ya no sucede en la India». Por su parte, el trabajo en las demoliciones lo convencía cada vez más que el hombre estaba irremediablemente perdido. Más de una vez habían entrado en edificios donde las manchas de sangre en las paredes revelaban lo sangriento del desalojo, algo que no se hablaba en ningún noticiero, y mientras él se horrorizaba al contemplar restos de masa encefálica incrustada en el cemento, sus compañeros de cuadrilla recorrían los departamentos en busca de una indigente con la cual tener sexo. Extraño morbo que no lograba terminar de entender. El solo ver a una de estas chicas, harapientas, de rostros avejentados por el hambre y cuerpos delgados hasta los huesos, con olor a mugres demasiado añejas y humedades de otros sexos impregnadas en la piel, la libido desaparecía en la incontenible repulsa ante la contemplación del hecho carnal. Sin embargo, a estos hombres parecía excitarlos eso. Cuanto más desesperada, hambrienta o entregada se veía la víctima, más exacerbado era su impulso sexual. Juan, al principio, pretendió indagarla sobre las actividades de los indigentes en la ciudad vieja y si había allí algún foco de resistencia organizada. Pero con el tiempo optó por evitarlas hasta el punto de ni pasar cerca de ellas, pues generalmente eran demasiado insistentes en su oferta sexual a cambio de un poco más de alimento para sí o para llevarle a los suyos. Pero un día se encontró con una que, aunque parecía de 50 años, no tendría más de 25, cuya obstinación fue tal que lo llevó al acto casi irracional de empujarla de sí al grito de «No me jodas más, puta de mierda, yo no soy como ustedes». Ante lo cual la chica, dura y aguerrida, aunque con lágrimas de impotencia en los ojos, le respondió: ¿Cómo sos vos? Ellos por lo menos me dan de comer. ¿Vos qué hacés por mí? Nada. Ese día Juan lo comprendió. No hacía nada. El mundo se desmoronaba a su alrededor. El hombre se iba a la mismísima mierda con suma velocidad. Y él no hacía nada. Él solo quería pasar desapercibido, no ser atrapado, mirar para otro lado y seguir caminando. Antes, cuando era cazador, al menos sentía que algo estaba haciendo, que desde su lugar, acomodado o no, al menos libraba una batalla. Pero ahora, desde que había pasado a la clandestinidad, de tanto agachar la cabeza para no ser descubierto,
había sucumbido a la contemplación de su propio ombligo y ya no hacía nada por nadie, ni siquiera por él.